Hey, Dios te bendiga. Te saluda el hermano Gary Lee aquí en esta noche desde Minneapolis, Minnesota, para todas las naciones del mundo. Los últimos años el Señor me ha dado palabra, pero bastante fuerte. Y bueno, donde quiera que hemos llevado las campañas, las cruzadas, nuestras visitas, yo creo que la palabra ha sido bastante fuerte en el sentido de que ha sido enfocada hacia una iglesia que, lo digo con tristeza, una iglesia descarriada, desbalagada, descuidada, fría. Cuando yo me convertí al Señor hace casi 50 años atrás, la iglesia de mi tiempo, de mi generación, era una iglesia muy diferente a la iglesia contemporánea. Era una iglesia, pero literalmente íntegra, perseverante, dedicada, dinámica, poderosa. Habían ayunos, oraciones, vigilias. Y bueno, la mayoría de los cristianos, nosotros en aquellos tiempos éramos totalmente enamorados de Cristo, apasionados por el Señor. Yo no digo que hoy no están apasionados ni enamorados del Señor. Por supuesto que hay millones y millones, tal vez de ustedes que me están mirando, que aman al Señor Jesucristo con todo su corazón. Pero la iglesia de hoy literalmente no es la misma. Y mire, es triste decirlo, creo que el 70, tal vez el 80, quizá más de la cantidad de cristianos en el mundo no están viviendo conforme a como debería de vivir el prototipo, la iglesia, el ejemplo, la iglesia primitiva. ¿Qué ha sucedido? Que hubo una mujer hace 2850 años atrás llamada Jezabel. Por supuesto que Jezabel era una princesa fenicia que se casó con el rey de Israel llamado Acab. Y ella estableció el culto a los dioses semíticos como Baal, Asera y El. Era una mujer mala, una mujer diabólica literalmente. Era por decir una bruja literalmente y era perversa de corazón. Literalmente, bueno, se dice que esta mujer venía de Sidón y era la hija de uno de los grandes reyes de allá del norte, pero Acab, el rey, pudo haberse casado con cualquier mujer de Israel y sin embargo escogió casarse con esta hija del diablo. La Biblia la muestra como la mujer más malvada, más terrible y más temible en toda la Biblia. Una mujer perversa, malvada, y dice que era seductora, poderosa y que mataba a los profetas, que condujo a Israel incluso a la idolatría y la inmoralidad y castraba incluso a los hombres. Jezabel. Todos han oído de Jezabel. ¿Qué tipifica, qué representa Jezabel? Pues bueno, ya finalmente los sirvientes en el palacio se cansaron de las cosas de ella y dice la palabra que la arrojaron del palacio y cayó y se murió. Es increíble, pero el espíritu de Jezabel ha permeado la iglesia en estos últimos días. Y ahí te va, es una cosa tan tremenda cuando tú contemplas y miras el espíritu de esta mujer tan perversa, la carnalidad, la inmoralidad, adulterio, fornicación, elogios, adulación, la rebelión, la arrogancia, la seducción, el suicidio, la confusión, los vicios, el pecado a granel, sin cuartel, que no tiene para cuándo pararse, las blasfemias de Dios. La iglesia de hoy literalmente es una iglesia que está literalmente permeada por este espíritu carnal, mundano, pagano, corrupto. Mira los cantantes. Los cantantes cómo aman los elogios y los aplausos y las adulaciones, y ellos aman sus títulos. Los predicadores ya no son ministros sino hombres de negocio. La iglesia hasta cambió su forma de ser. Ahora son centros sociales donde la gente celebra eventos sociales. La iglesia está inundada, repleta, llena del espíritu de Jezabel. Es lo más triste. Yo quería compartir esto, tengo ya varios días pensando. El profeta Elías, que era un hombre tremendo de Dios, fue el único que se atrevió a enfrentar al rey Acab y a su esposa, la reina Jezabel, 2850 años atrás. Un día Elías se encuentra con el rey Acab en el camino y le dice: tú y la casa de tu padre han trastornado a Israel. Y le dice: te desafío para que mañana nos juntemos en la cima del Carmelo. Tráete los profetas de Baal. Esta mujer tenía 850 profetas falsos, 400 de Baal y 450 de Asera. Y el profeta de Dios
solo. No era el único profeta en su generación. Habían muchos otros profetas, por supuesto. Dice la palabra de Dios que Abdías el profeta los escondía de 50 en 50 en las cuevas. Pero Elías era el único que estaba afuera, sin temor alguno. Elías era un hombre pero atrabancado, tremendo, un hombre que tenía una unción, como decimos o como yo digo muchas veces, que se paraba en la brecha. Y Elías desafió al rey Acab. Y al otro día se juntaron en la cima del monte Carmelo, llegaron los 850 profetas entre los de Baal y Asera y empezaron a clamar Baal, Baal, y Baal no contestaba. Y presentaron un sacrificio porque el desafío era que el que respondiera, el Dios que respondiera con fuego sobre el altar, que ese quedaría como Dios en Israel. El pueblo, los profetas de Baal clamaron, gimieron, lloraron, se zanjearon con cuchillos, la sangre corría a borbotones, hicieron el despapalle, el teatro, la faramaya y no sucedió nada. Pero ya le tocó entonces al profeta Elías y Elías invocó el nombre de Dios. Pero antes de hacerlo, Elías dice la palabra que preparó el altar. Esto es importante porque al preparar el altar dice que mandó a poner 12 piedras que rodearon el altar. Las 12 piedras, por supuesto, representaban las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué mandó a hacer esto? Porque las 12 tribus estaban separadas, divididas. Recuerda que después del reinado de David, después del reinado de Salomón, entonces fue que se dividieron las 12 tribus. Quedaron 12 en el sur, Judá y Benjamín, y los otros 10 se fueron al norte. Y fue un momento muy tremendo. Estamos hablando 100 años después del reinado del rey Salomón, que reinó 40 años igual que su padre David. Entonces Elías dice, hay que preparar el altar. Preparemos el altar. Y luego mandó a traer agua 3 veces para que lo pusieran encima del altar. Invocó el nombre de Dios. Y así tan seguro como se lo estoy diciendo, el fuego bajó del tercer cielo, consumió la ofrenda que Elías le había entregado al Señor, había puesto sobre ese altar, y dice que lamió las aguas que estaban afuera del altar. Todo Israel reconoció que solo hay un Dios y es Jehová de los ejércitos. Enseguida, el profeta Elías degolló a todos los profetas falsos de Baal, y pasaron unos días más después, y la reina de Jezabel la más perversa, la más malvada de todas las mujeres en toda la Biblia. El nombre Jezabel es sinónimo de maldad, de diablo, de gente mala, mala, mala. Y el espíritu de Jezabel todavía está hoy en el mundo. Cuando tú miras, por ejemplo, la idolatría en la iglesia, que tú miras la mundanalidad, tú miras el paganismo, la corrupción, la arrogancia, la adulación, tú ves todo, por ejemplo, toda la seducción, la fornicación, las abominaciones, tanta inmoralidad. Mire, la gente que se llaman cristianas, en la manera que visten, que hablan, todo eso es espíritu de Jezabel. El espíritu de esta diabla todavía está metido en muchas iglesias hoy en día, y hasta literalmente ha tomado control de muchas denominaciones, aún de las evangélicas y pentecostales. El narcisismo, la arrogancia, la altivez de espíritu, el orgullo, estos pastores que aman sus títulos más que nada, que les gusta que se le adulen y que se le elogien. Este es el tiempo que estamos viviendo. Se ha perdido la sencillez, la humildad, el corazón sencillo para Dios, y la gente ya no busca a Dios como años atrás se buscaba a Dios. El espíritu de Jezabel está hoy en las iglesias y vive. Señor, reprenda al diablo, pero este espíritu de abominación, de inmoralidad, de fornicación, de adulterio, de seducción, de tentación. ¿Cuántos pastores están cayendo? ¿Cuántos ministros están vendiendo sus almas al diablo? ¿Cuántos cantantes literalmente se han ido al mundo? Por favor, seamos honestos. Cantantes que dicen que se convirtieron, pero todavía están en el mundo y quieren cantar en el mundo y también cantar en la iglesia. Cuando la palabra dice no podemos servir a dos señores, amaremos a uno y aborreceremos al otro. Y luego hay cantantes que toda la vida cantaron en la iglesia y ahora quieren hacer lo que le llaman en inglés the crossover, quieren cantar en el mundo. Y muchos de ellos se han hecho famosos.
Por supuesto que sí, han ganado Grammy latinos. Yo no me imagino la iglesia primitiva ganando Grammys en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo debería despreciarnos. Nosotros deberíamos de ser una espina en la garganta del mundo. Sin embargo, cuando el mundo abraza a los cantantes cristianos, es porque los cantantes cristianos son totalmente mundanos y paganos. Óyeme, la palabra misma dice que el mundo nos aborrecerá. Nos aborrecerá por lo que predicamos, por lo que representamos. Pero el espíritu de Jezabel, ¿cómo se ve en la iglesia? Y tú miras muchas iglesias y tú miras cómo la gente camina, viste, habla y todo. Es igual que el mundo y hasta peor. ¿Por qué? Porque todo se tolera. La tolerancia del pecado dentro de la iglesia. Óyeme, la palabra de Dios dice, Santiago capítulo 4, verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Vivimos indiscutiblemente un momento muy increíble en la historia y es tiempo de buscar a Dios. La iglesia de Jesucristo de hoy no es la misma que Gary Lee conoció hace casi 50 años atrás. Y es triste, me causa profunda tristeza de verdad, porque yo conocí una iglesia poderosa, linda, hermosa, que buscaba a Dios, que ayunaba, que gemía y que vivía una vida de santidad, agradando y honrando al Señor Jesucristo. Y hoy vemos una iglesia totalmente diferente, de manga ancha, todo se permite. Me dijo alguien los otros días, la Biblia dice que todo me es lícito. Le dije, Cabezón también dice, no todo te conviene. Así que los que servimos al Señor, vivamos para el Señor. La Biblia dice que el que esté santo, santifíquese más, porque el que es mundano se va a poner peor todavía. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo digo que hay que echar fuera el espíritu jezabélico. Jezabel está vivo, el espíritu de Jezabel está dentro de la iglesia todavía. Mira a los jóvenes, no ven nada malo con pistear, con tomar, con fumar marihuana. Hasta se promueve la marihuana en algunas iglesias. Yo visité Denver, Colorado hace como unos 2 años atrás y hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Marihuana. Y yo entré y tienen allí la planta santa. ¿Y sabe qué dicen ellos? Dios creó todas las plantas, como creó con la flora y la fauna. Y si Dios lo creó, eso tiene que ser de Dios. Y ellos celebran servicio el domingo y tienen canciones y se juntan y creo que oran y luego terminan fumando la marihuana. Este es el espíritu de Jezabel, perversidad, maldad, toda clase de idolatría, toda clase de abominación, rebelión, seducción, confusión, vicios. Dios nos ayude. Ustedes que me están viendo desde Argentina hasta Canadá o desde Francia hasta Australia, vivimos en un tiempo tremendo. Y déjame decirte una cosa. Cuando yo leo la escritura que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, tiemblo, porque cada día yo quiero estar bien delante de la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Usted que me está mirando en Europa, o tal vez me está mirando en África, en Asia, en Australia, Japón, en cualquier lugar del mundo, el espíritu de Jezabel ha permeado la iglesia. Estos cantantes que tienen premios, que tienen representantes publicitarios y que tienen esto y agentes, estos no son cantantes cristianos, son mundanos disfrazados de cristianos que están dentro de la iglesia. Algunos de ellos estaban en la iglesia, se hicieron corruptos, se vendieron y están ahora en el mundo. En el mundo, hablemos claro. Algunos de ellos visten tipo gótico, con vestimenta negra, hasta anillos de calacas y todo. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Y muchos de ellos cobran exorbitantes cantidades de dinero para cantar en una iglesia. Y los pastores que los invitan y que les pagan la plata, 5, 7, 10 mil dólares por una visita a su iglesia, estos pastores están vendiendo su alma también a Jezabel. Jezabel está en la iglesia. Cuando tú ves la iglesia, las denominaciones que toleran el adulterio,
que pastores se cambian de mujeres como yo me cambio de camisa todos los días. Y los ministerios y los pecadores y todo se permite. No hay condiciones, no hay reglas, no hay requisitos, nada. Todo se vale. Cuando todo se vale en la iglesia es porque el espíritu de Jezabel está en la iglesia. Y vamos a ser claros, una iglesia carnal. ¿Y sabes qué ha pasado? Se llama gradualismo, que millones de cristianos antes pensaban de una manera y al pasar el tiempo dicen, ay, pero es que yo no lo veo tan malo. Y poco a poco van abrazando todo ese movimiento y lo van aceptando. Al principio como que no va con ellos, pero después, bueno, pues vamos a tener amor y misericordia. Y han confundido la misericordia y el amor con haber abrazado el espíritu de Jezabel. Pastores que suben cantantes y músicos al altar que saben que están en pecado. Hay parejas de ministerios en las iglesias que están cohabitando sin estar casados. Están en pecado. ¿Cómo puede usted permitir? Hay gentes que nada más llega a alguien y enseguida le dan ministerio. Usted ni siquiera sabe de referencias cuáles son sus antecedentes. Es tiempo de que la iglesia se santifique. Es tiempo de que echemos fuera el espíritu de Jezabel, que es un espíritu perverso. 2850 años atrás, Jezabel, una reina de Fenicia, una bruja, una hija del diablo, y vino a Acab y se casó con ella y la trajo a Israel del norte de lo que hoy sería el Líbano, y trajo ella la adoración, el culto a Baal a todo Israel. Y ella hizo que Israel cayera en idolatría. Por supuesto que este gran pecado también de ello es responsable Acab. Acab fue uno de los reyes más perversos que había. Para empezar, desobediente, malvado y perverso y abominable. Pero no podemos solamente culparlo a él. El pueblo de Israel, la nación de Israel, que no solamente toleró, sino que abrazó, practicó y patrocinó la idolatría de los Baales. Porque en Israel se adoraba a Baal. ¡Qué tristeza! La simiente de Abraham, la gente de Dios, el pueblo escogido, adorando a Baal, o adorando a Asera, o a él, o a otros dioses. Por eso es que Dios trajo juicio, no una vez, varias veces al pueblo de Israel. Y tal vez pregúntese si acaso Dios por eso no está trayendo juicio a la iglesia. La Biblia dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Estamos en unos tiempos tremendos. El espíritu de Jezabel está en la iglesia. Óyeme, es increíble. Tú ves los hombres ahora, se sacan las cejas, se pintan la boca, se pintan las uñas. Los otros días me atendió alguien en un lugar, todas las uñas pintadas, un hombre. Caramba, el hombre dejó su uso natural. Ha cambiado totalmente y no solamente eso. Cada quien es libre en esta nación, Estados Unidos y en cualquier país. Es su prerrogativa de vivir como se le pega la gana. Que Dios lo ayude. Pero una persona que es cristiana lo tolera y lo acepta y lo abraza. Y hasta lo han permitido dentro de las iglesias. ¿Dónde quedaron las normas, las pautas, las reglas, las condiciones? ¿Dónde quedó la iglesia? ¿No nos regimos por lo que dice la palabra? ¿No vivimos conforme el patrón de la iglesia cristiana? ¿No tenemos que obedecer a Dios en santidad, en modestia, pudor, decoro, respeto, amor? ¿Dónde quedó todo esto? El espíritu de Jezabel está en la iglesia. Y pastores, ¿sabe que hace unos años atrás en Denver había un pastor de una gran iglesia que de un momento a otro, nunca olvidó esto, este pastor, dijo, ¿saben qué, iglesia? Quiero anunciarles que yo me divorcié de mi esposa y me voy a juntar con otra. Así de plano lo dijo. Y así hay muchos que lo están haciendo hoy en día. Hace unos años me encontré con un pastor que conocía de años en un centro comercial y cuando lo voy viendo le digo, hey, Dios te bendiga, hermano. Y su esposa me la presentó, Dios te bendiga. Y le digo, hermana, hace mucho que no te veo. Oye, pero no has cambiado nada, te ves tan joven. Me dice, no, si no es la misma, es otra, me dijo él. Yo dije, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Es el espíritu de Jezabel, es el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Y esto se ha metido en la iglesia.
una iglesia enamorada del mundo, Mire, por eso Dios permitió que se cancelaran los deportes, el cine, el entretenimiento, la carnalidad, los placeres, todo se canceló. Que tal vez los primeros 3 meses, la cuarentena, para que dobláramos rodillas, buscáramos al Señor de todo corazón, aleluya. Y aún así la gente no lo hizo. Muchos cristianos se hicieron más haraganes y parásitos, calentando bancas y criando ampollas en las sentaderas, recostados en las camas, viendo todo el tiempo televisión, comiendo y engordando también cristianos hoy en día. La iglesia ya no ora, no ayuna, ¿para qué? Tenemos una iglesia gorda, una iglesia floja, que no predica, que no testifica de Cristo. ¿Y qué van a testificar si ellos no están viviendo para Dios? Rebelión, soberbia, vanidad de vanidades. Cristianos por millones que nada más se les interesa su dinero, su trabajo, sus títulos, su entretenimiento. Todo es lo que le interesa a eso. Ustedes los miran a ellos. Son sus intereses. Están despriorizados. Porque en vez de poner a Dios primero, ¿y qué dice Mateo 6:33? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es cierto esto, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Estos mensajes no se predican hoy, ni con una vara de 1000 metros. La gente se sube al púlpito, los pastores, y no tocan este tema. Y es más, dicen, esto aquí no se predica, porque no queremos incomodar a nadie, no queremos que nadie se sienta fuera de sitio. Pues es lo que hace falta hoy en día. Palabra de Dios, al pan, pan, y al vino, vino. Que se predique sin tapujos y sin eufemismos, sin pelos en la lengua. Basta ya de estos mensajes wishy-washy, pasando paños tibios, perfume, redecorando. La iglesia necesita hoy más que nunca entender. Esta princesa fenicia que se casó con Acab estableció el culto a los dioses semíticos como Baal y Asera. Venía ya del norte de Tiro, Jezabel, la mujer más perversa y malvada en toda la Biblia, seductora poderosa. Así están hoy. Y tú llegas a las iglesias y hay mujeres que seducen a los hombres y hay hombres que seducen a las mujeres. Y los jóvenes en vez de ir a un monte a orar y ayunar, se van al cine o se van debajo de un puente a tener sus relaciones. A eso van. Esa es la juventud de ahora en día. No ir a la iglesia, no a la casa de Dios. No, ¿para qué? ¿Para qué buscar a Jehová en estos días? Mejor vamos a disfrutar la carne. ¿Por qué? Porque como tenemos un evangelio fácil, un evangelio diferente, y la Biblia lo dice, estamos viviendo el tiempo del evangelio fácil, el evangelio diferente, el evangelio nuevo. Pero el evangelio de la santidad, de la entrega, del sacrificio, de buscar a Dios de corazón, Isaías 55:6, ese ya casi no se ve. El espíritu de Jezabel está metido dentro de las grandes iglesias. Y no te equivoques también. Hay traición, hay rebelión, hay hombres de Dios y mujeres de Dios que traen el corazón impregnado de sentimientos que está pudriendo su alma. Y si no arreglan cuentas con Dios, todo viene de lo mismo, viene de la misma cepa. El espíritu de Jezabel. Jezabel murió. La tiraron los sirvientes del palacio, se cansaron de ella y cayó abajo y la sangre salpicó a la pared y todo. Y habían caballos y parece que la pisotearon y todo. Pero el espíritu de esta mujer, y óyeme, se menciona esta en Revelación, esta Jezabel, es increíble en la Biblia, la mujer más perversa, más malvada. Y después de miles de años, bueno, 2850 años todavía, en este tiempo, estamos hoy a ¿qué? 21 de agosto, viernes 2020. El espíritu de Jezabel ha permeado muchas iglesias. Cuando tú ves que la gente ha convertido o ha cambiado la libertad por libertinaje, es el espíritu de Jezabel. Cuando la gente, por ejemplo, ya no ve nada de seriedad en las cosas de Dios, cambiaron el espíritu
de Dios por el espíritu de Jezabel. Y el Espíritu Santo se ha ido de muchas iglesias. Y tú entras a muchas congregaciones y Dios no está allí. A veces yo canto, muchas veces me gusta: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Pero hay lugares que usted sabe que Dios ya no está allí. Y usted que me está mirando, que está en una iglesia donde su pastor ha sido tolerante al pecado, si su pastor ya no predica contra el pecado, no predica contra el pecado de la iglesia, si no predica arrepentimiento, infierno, santidad, y si no predica el arrebatamiento, si no predica los temas bíblicos, sal de esa iglesia. Busca una iglesia donde se predique la completa palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Pablo decía, Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es tiempo de buscar a Dios. Dios está aquí, tan cierto, pero hay lugares que tú llegas y tienen tremendos instrumentos, tremenda plataforma, pero tú sabes que Dios no está allí, porque la gente ni se arrepiente, ni pasan al altar, ni lloran, ni gimen. Llegan con prisa para irse con prisa, porque lo que quieren es hacer otra cosa. La gente ya no está buscando a Dios. Tenemos millones que están descarriados. ¿Serás tú uno de ellos que está descarriado en este momento? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. El espíritu de Jezabel, de esta mujer perversa y malvada, está dentro de la iglesia. Pídele perdón a Dios. Has fornicado, has adulterado, te has rebelado, has sido soberbio, fantoche, fanfarrón, soberbio, creído, vanidoso. Tú eres de estos que te olvidaste de tu sencillez, de tu humildad, dejaste de ser siervo. Amas más tus títulos que lo que amas a Dios. Ah, ¿cuántos conozco yo? ¿Cuántos que cuando comenzaron sus pequeñas obras eran tan sencillos, tan humildes, pero se les fue la cabeza? Pero ¿sabe qué? Hay consecuencias. Tarde o temprano, tus pecados te alcanzarán. No hay nada que esté escondido que no haya de salir a la luz. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios tenga misericordia de la iglesia en este momento. Y ustedes que me están viendo en cualquier lugar del mundo, escúchelo de nuevo. El espíritu de Jezabel vive hoy, lamentablemente, dentro de muchas iglesias. Señor, reprenda al diablo. Volvamos a Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirnos. Echar fuera el espíritu jezabélico de nuestras iglesias. Limpiar nuestras congregaciones. Hacer una limpieza. Sacar fuera el fetichismo. Todos las alimañas, las porquerías que están a veces, que atan nuestra vida. Hay gente hasta supersticiosa, caminando hasta con patas de conejo, herraduras de caballo, montón de cosas, hasta esto y lo otro. Por favor, los cristianos no caminamos por suerte, caminamos por la voluntad del Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Que Dios te bendiga, a ti y a toda tu familia. Y haz un favor, comparte esta palabra, compártela sin falta con todos tus amigos en el día de hoy, porque necesitamos en estos días que las iglesias puedan volver al Señor. Cristo ya viene pronto. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Visita mi página garylee.com, y si te hemos sido de bendición, escucha esto, escúchalo. Si este ministerio te ha sido de bendición, bendice este ministerio para nosotros bendecir a otros. Dios te bendiga. Shalom.